Buenos días, buenas tardes, depende del lugar y la hora en que me estén escuchando. Vamos a continuar entonces con el capítulo 3 o el tema 3 sobre la cultura de Croacia y su vínculo con la cultura occidental. Hoy hablaremos de esta historia desde el siglo X hasta 1789, es decir, hasta la Revolución Francesa. Es decir, vamos a ocupar parcialmente la Edad Media, ya que la Edad Media comienza en el momento en que en el siglo V se separa el Imperio Romano y termina en el momento en que comienza la Revolución Francesa en 1789. Retomando entonces a donde va la presentación en los capítulos anteriores, quedamos en que este era el mapa del Reino de Croacia aproximadamente hacia el año 1000 de nuestra era. Hacia el año 925 a 928, durante el reinado de Tomislav, Croacia se convierte en uno de los reinos más poderosos. Recordemos un ejército de 100.000 infantes, 60.000 caballeros y 180 buques de guerra, lo que en aquel entonces se consideraba una verdadera potencia. Y hablemos ahora, como siempre el título lo exponemos como su vínculo con la civilización o con la cultura occidental. Hablemos ahora de la cultura occidental de una forma muy somera. La cultura occidental nace, como ustedes vieron al principio, en Sumeria, de donde surge la primera civilización. Sigue a Egipto, a Grecia, a Roma, es decir, se va a convertir después en la cultura judeocristiana, de la cual va a nacer también, luegamente, el pensamiento islámico. Y se va a dividir en cultura occidental propiamente dicha, que es la que surge en el momento de la división del Imperio Romano, la que surge en Occidente. La que surge en Oriente la vamos a llamar cultura bizantina u ortodoxa, y la que surge de las ideas de Mahoma, la cultura islámica. En todo caso, en la cultura occidental nace el concepto de democracia, específicamente en Atenas. ¿Y cuándo nacen los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos nacen mucho antes, o mejor dicho, mucho antes en el sentido de que nace de los descendientes de los sumerios, pero si se ponen a ver, no es muy lejos en el tiempo en relación al desarrollo de la época de oro del pensamiento griego. ¿Quién es el fundador? Prácticamente, el fundador del Imperio Aqueménida es prácticamente el primer gobernante que toma en consideración los derechos humanos, no con ese nombre, pero el ejemplo: liberó a los esclavos, toleró la libertad religiosa, decretó la igualdad racial, garantizó la paz y permitió el regreso a los pueblos deportados. Los derechos humanos a partir de entonces han sido siempre, tradicionalmente, una preocupación histórica de la cultura occidental a la cual pertenecemos nosotros. Y ahora sí, ahora continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior, es decir, nos quedamos en el reino de Croacia. Ustedes ven aquí a esta dama princesa, que ustedes saben que es mi mascota Nana, vestida con los trajes de princesa de Croacia. De esa época nos quedan básicamente monumentos religiosos, básicamente iglesias. La iglesia de la Santa Cruz, una muy pequeñita, muy bella iglesia del siglo IX, la catedral de Split, la iglesia de San Donato en Zadar, y de esa época del siglo X está la talla en piedra con el antiguo escudo de Croacia. El antiguo escudo de Croacia no era más nada que un tablero de ajedrez. Cuando hablemos de los símbolos de Croacia, nos dedicaremos con más atención al mismo. Por los momentos vamos a decir que nace precisamente del ajedrez. Nace, según la tradición o según la leyenda, este señor, el rey de Croacia, cae prisionero del dux o dogo veneciano.
Pero los dos eran fanáticos del juego de ajedrez y el dogo le dice, bueno, si usted me vence en la partida de ajedrez, yo lo vuelvo a dejar libre. Bueno, y efectivamente dice la tradición que el rey croata logró vencer al dogo veneciano y él cumplió su palabra y lo dejó libre. A partir de ese momento, el rey Stjepan Drislav usó el tablero de ajedrez como su escudo principal y fue convertido en una tradición que llega hasta nuestros días. Aquí tenemos el lugar, la isla de Krk, donde está la iglesia de Santa Lucía y está ese escudo que no es más nada que el tablero de ajedrez más antiguo que se conoce. Bueno, hablemos de los reyes más importantes. Este rey es sumamente importante porque no fue un rey guerrero, todo lo contrario. Fue un rey que mantuvo unas relaciones excelentes con la República de Venecia. Y durante su periodo, fíjense, él se casó, él es hijo de una rey croata y de su esposa, hija a su vez de un dogo. Se cría en Venecia y continúa la misma tradición que su padre. Eso hace que Croacia llegue a tener su mayor extensión. También es considerado Petar Krešimir IV, el fundador de Šibenik. Y otro detalle sumamente importante es que su participación en el cisma de Oriente, que es el cisma de la Iglesia, defendiendo al papado, reafirma la posición de Croacia en Occidente. El cisma de Oriente se refiere a la separación de la Iglesia en la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, que van a terminar siendo la Iglesia ortodoxa, la de Oriente, y la Iglesia católica, la de Occidente. Durante el gobierno, para que se vea las buenas relaciones que existían entre venecianos y croatas, durante su gobierno, pues Croacia es invadida por los normandos desde el norte y Venecia interviene, derrotando a los normandos y restituyéndolo como rey. Quiero decir con esto que no todo el tiempo fue de guerra, también hubo periodos altamente provechosos para todas las partes, en las cuales hubo colaboración y un gran desarrollo de todos los gobiernos. Llegamos entonces al comienzo del siglo XII, o a finales del siglo XI, que la dinastía Trpimirović, que ha mandado en Croacia durante 3 siglos, se extingue. Eso es un fenómeno que pasa en la Edad Media en todos los países del mundo, en todos los reinos. Se van extinguiendo las dinastías y se van reemplazando por otras. En este caso, se va a ir a reemplazar por la dinastía Árpád de Hungría. Y el primer rey Árpád de Croacia es Koloman. Pero cuando los nobles croatas negocian con Koloman, eso se obtiene ese acuerdo mediante una serie de pactos contemplados en estos 5 puntos. El rey de Hungría era al mismo tiempo rey de Croacia. El virrey de Croacia, con el nombre de Ban, gobernaría dicho territorio. Las ciudades costeras, recuerden que se habían formado precisamente para resistir la invasión ávara. Las ciudades costeras conservaban sus privilegios. Las tradiciones croatas eran respetadas y preservadas, y finalmente el interior croata seguía a cargo de unos zupan y jefes que posiblemente eran descendientes de aquellos primeros croatas o de aquellos primeros jefes croatas que en el año 626 llegaron a la región. Formaban un consejo con el nombre de Sabor. Sabor es el parlamento, inclusive actualmente el Sabor es el parlamento, y eran consultados en las decisiones. El personaje Koloman es un personaje sumamente interesante. Fue enviado a un monasterio porque la familia lo consideraba que tenía deformidades físicas, aparentemente no eran tan graves, pero así fue, posiblemente una desviación de la columna, algo de esto. Bueno, durante todo su gobierno fue un gobierno realmente tan brillante desde el punto de vista intelectual que el sobrenombre que tiene fue el bibliófilo.
porque estimuló mucho la lectura y el uso de una importante biblioteca. Fue nombrado obispo y después de ser obispo, no después de ser cura, después de ser obispo, es buscado para ser rey, porque no había nadie que pudiera ser rey de Hungría. Consigue la dispensa y se convierte en un rey de Hungría y a partir de 1102 de Croacia. Esto hace que él tenga excelentes relaciones con la iglesia, de forma de que este es un gobierno que va a tener relaciones excelentes. Su corte fue considerado un centro de sabiduría, y para entender lo avanzado de este señor, porque de verdad que es impresionante, que 3,5 siglos antes de que se creara la Inquisición, entre comillas la Santa Inquisición, expresaba lo siguiente en su libro, por cierto, en su primer libro, pero no recuerdo el número exacto, pero este hombre escribió como 30 libros de normas y leyes. Sobre las brujas verdaderas, decía él, ya que éstas no existen, no se hará ninguna indagatoria. 3,5 siglos después, hay que ver la cantidad de miles de mujeres que quemó la Santa Inquisición a consecuencia de que eran brujas o de cualquier otra cosa. Bueno, aquí tenemos a nuestra mascota Nana riéndose precisamente con un disfraz de brujita. Bueno, hablemos de algunos personajes importantes croatas de esta época. Herman Dalmatin o Dalmatinac, según otros autores, importante filósofo, astrónomo y matemático, fue el traductor más prolífico del árabe en el siglo XII. Nacido en Istria Central, perteneció a los benedictinos, se forma con los benedictinos y después en Francia con Chartres. Y después fue un gran viajante, viajó por grandes partes de Europa y de Asia y aprendió árabe en Bagdad y Damasco. Eso lo hace ser que se convirtiera en un traductor del árabe. Y recuerden que los grandes autores griegos se habían perdido con la destrucción de Alejandría, con la destrucción de Pérgamo, y de todas formas se habían refugiado los libros de ellos en el árabe, y este señor fue el traductor más importante de estas obras, del árabe al latín y al griego. Famoso como astrólogo, como astrónomo, meteorólogo y matemático, de forma de que fue un hombre importante en todas las ramas del saber humano. De esta época también data la primera moneda croata. Esta debe considerarse la primera moneda croata. Esas son las palabras textuales que usa el Banco Nacional de Croacia, al referirse al Banovac, o a otros le dicen Banski dinar, es decir, el dinar de los banes. Bueno, se acuñó en Pakrac en estos años, en Zagreb en estos otros, y en Bosnia en los siglos XIV y XV, de forma que tuvo muchísimas acuñaciones y fue inclusive copiada hacia Europa del Este. En las regiones de Bulgaria fue copiada porque llegó a tener una importante denominación. Esta moneda, fíjense, tiene este animalito aquí. Este animalito es la marta, que en croata marta se dice cuna. Esto hace que la cuna, que tradicionalmente se llamaba esta moneda, aunque se llamara Banovac, le decían cuna también, fuera el nombre que se utilizara en la Guerra Mundial cuando se formó el Estado Independiente de Croacia. Fíjense, esto es una prueba, ¿eh?, con la cuna y el número encima, y esta es la moneda que realmente se acuña durante la Guerra Mundial con un valor de 2 cunas, y en el año 1993, cuando resurge Croacia, se aprueba la moneda de Croacia con el nombre de cuna, y muchos pensábamos que la cuna iba a morir en el momento de que entráramos en la zona del euro, pero la monedita de 1 euro de Croacia tiene aquí el cuadriculado muy típico y la cuna aquí hecha al relieve. Bueno, así como dije que había momentos de gran prosperidad y de comunicación, había momentos de grandes crímenes. El dogo Enrique Dandolo le piden
en la Cuarta Cruzada, le piden los cruzados que los transportara hasta Tierra Santa. Y él negocia con ellos y les pide que ataquen y destruyan Zadar. Bueno, la destruyen, la queman, matan a muchísimas personas, inclusive dentro de las mismas iglesias los matan, de forma de que esto fue tremendo. Cientos de personas mueren. Y el papado reacciona, excomulga al dogo y excomulga a los cruzados que habían pertenecido a esa acción. Eso hace que se crea un conflicto entre Venecia y el papado. E increíblemente, esto beneficia a muchos perseguidos. Por ejemplo, al no ser Venecia tan subalterna y tan obediente, cuando el papado decreta la Santa Inquisición, Venecia muy poco, creo que hubo muy poquísimas ejecuciones, contados con los dedos de una mano, posiblemente, o de dos manos, no más ejecuciones por la Inquisición. Y eso se sucedió solamente cuando convenían al Estado, a la República de Venecia. Y esto hizo que, por ejemplo, los judíos perseguidos de España, que tomaban el camino o bien de Ámsterdam para después llegar aquí, a Curazao, donde está la primera sinagoga en América, o tomaban el camino de la República de Venecia porque allá no eran perseguidos. Y así como llegaban a la República de Venecia, llegaron también a Dubrovnik, a la República de Dubrovnik. Y eso lo hicieron porque tanto Venecia como Dubrovnik no eran tan partidarios de estas ejecuciones que promovía el Estado eclesiástico, porque era otro Estado entonces. Bueno, entre 1115 y 1420, Venecia y Bizancio, que es otra que pretende tomar la costa oriental del Adriático, declaran 21 guerras de agresión. Bueno, a veces ganaban, a veces perdían. Cuando los invasores lograban el resultado, bueno, al poco tiempo los pobladores se alzaban y los volvían a expulsar, y así pasamos un montón de años en periodos de guerras también, en periodos de guerra, periodos de paz. Bueno, Zadar es el lugar donde se produjo esa matanza inclemente. Vean ustedes el mapa donde está. En 1307 la dinastía Arpa también se extingue, así como años anteriores se había extinguido la dinastía Termírovich, y la corona pasa a la dinastía d'Anjou francesa, como Carlos III de Hungría y Croacia. Recuerden, la dinastía d'Anjou, vale la pena decirlo, aunque en ese momento no hubo ningún contacto entre ellas, es la dinastía española. Es decir, hoy en día los reyes de España pertenecen a la casa d'Anjou. Los Borbón se llama oficialmente Casa de Borbón d'Anjou, para que entiendan, los Borbones. Su hijo, Luis I el Grande, va precisamente a llevar el nombre del Grande porque estuvo en una serie de campañas muy notorias, fíjense. También otros autores lo llaman Ludovico I el Grande. Luis I el Grande y Ludovico es el mismo. Rey de Hungría de los 16 años, empezó una campaña contra Venecia y al principio es derrotado. Pero a los 35 años va hacia una nueva campaña, vence y se firma la paz de Zadar en 1358. Los venecianos reconocían la soberanía del Reino de Hungría sobre la mayoría de los poblados dálmatas. Protege sus fronteras hacia el este y en 1370 también se convierte en rey de Polonia, extendiendo sus dominios hacia el norte, de forma de que es un rey que va a ser rey de varios reinos, valga la redundancia. En 1381 finalmente se firma un tratado en Turín, donde Venecia acepta el dominio de Croacia sobre la costa dálmata y se compromete a no atacar más. Como ustedes verán, pasaron unos añitos y eso no se cumplió. Bueno, aquí tenemos los territorios gobernados por Ludovico Luis I el Grande. Unión de Hungría, Unión de Polonia, esto es Polonia. Aquí está Lituania, por cierto, pero esto es Polonia. No fuera el rey de Lituania, sino Polonia. Y durante su reinado tuvo estos estados vasallos. Estados vasallos significa que también dependían de él. Veamos aquí, hagamos un close-up a esta imagen y van a ver aquí
a Bosnia, a Serbia, a Valaquia, Moldavia e inclusive el reino de Nápoles como un estado vasallo del rey. Y fijémonos bien en Serbia, porque siempre nos vamos a encontrar con estos señores en el transcurrir de la historia de aquí en adelante. Bueno, ¿de dónde viene el sueño serbio de querer constituirse en una gran Serbia y dominar unos espacios tremendos que nunca en su vida dominaron? Bueno, viene de este señor. Este señor, Stefan Uroš IV Dušan, emperador entre comillas, porque nadie lo nombró emperador sino él mismo, él se autodenominó emperador. Su sueño era el expansionismo, y este señor, que estaba aquí en Serbia, pues va hacia el sur y toma los territorios griegos. Como ustedes ven en esta imagen, en esto se constituye el reino de Serbia, independizándose y abandonando los dominios de Ludovico. Fíjense que aquí toma, por ejemplo, toma parte de Bosnia, se va hacia abajo, toma gran parte de Grecia, no logra tomar el Peloponeso aquí abajo, pero inclusive ataca a lo poco que va quedando del imperio bizantino, que ya toma a los búlgaros y se constituye en un reino importante que él autodenomina imperio. Su sueño, vean aquí, esto es para mostrar sencillamente que no logra tomar nunca Croacia. Aquí está Croacia, aquí está Bosnia, que ya empieza a diferenciarse, aquí está Dubrovnik con el nombre de Ragusa, no logra tomarla. Sin embargo, el sueño suyo está manifestado en estas flechas. Pretende tomar hacia arriba todo lo que es Bulgaria, pretende y Rumania, hoy en día pretende tomar todas estas zonas de acá, llegar hasta Hungría, pretende tomar a Croacia en esta flecha, pretende tomar el Peloponeso, pero no las toma. Y aquí es el único lugar donde se ven este color verde clarito, en donde sí ataca y prácticamente va a llevar casi a la muerte a lo que queda del imperio bizantino. Pero tampoco llega a tomarlos del todo, sencillamente convierte esto en una zona de guerra. Bueno, pero esta situación y este sueño de los señores serbios va a durar solamente lo que dure este señor. ¿Por qué? El hijo demostró ser un gran inepto y demostró ser un pésimo militar, un gran inepto como persona y un pésimo militar. Inmediatamente él había debilitado a lo poquito que quedaba aquí del imperio bizantino. ¿Y quiénes son estos señores que vienen aquí? Estos señores son los turcos otomanos, es decir, los turcos islámicos. Bueno, inmediatamente van a pasar y van a dar cuenta fácil y rápida de todos estos territorios que se habían debilitado los mismos serbios y habían debilitado a sus vecinos. Llegan rápidamente, fíjense, por los años, van a ocupar el Kosovo y van a inquietar a Croacia, que está aquí. No van a poder pasar, como ustedes van a ver a continuación. De esta época, bueno, tenemos algunos castillos, como el castillo de Varaždin, el de Veliki Tabor, bellos castillos, por cierto, medievales, el castillo de Terzat, el castillo de Trakošćan, la fortificación de Nehaj en la isla de Senj, la fortaleza medieval de Medvedgrad. Bueno, y también, no solamente castillos, también quedan castillos e iglesias, ¿no? Aquí tenemos la impresionante catedral de Šibenik, de la cual hablaremos más cuando vayamos a la parte del arte. Y a mí me gustan siempre estas fotos donde se ven las personas, como les dije yo, cuando veíamos la arena de Pula, porque eso, las personas, en vez de afear la foto, pues nos dan cuenta de lo grande de la construcción, de lo majestuoso de la misma. Bueno, y este es el lugar donde está Šibenik. Recuerden que esta es una construcción hecha en pura piedra. Bueno, y en esta época tenemos aquí las primeras civilizaciones. La civilización
azteca, entre el siglo XIII al siglo XVI, va a ir realmente convirtiéndose en una civilización, aunque venía lentamente progresando, e igualmente en Sudamérica el imperio inca, que tiene su mayor desarrollo hacia el siglo XV y XVI. Aquí el imperio azteca, vemos aquí a nuestra querida mascotica Nana, vestida de princesa azteca, y aquí tenemos el desarrollo de la zona en México que ocupó el mismo. Aquí está el imperio azteca en 1518. Cómo era Tenochtitlán, que era la capital del imperio azteca, como según los dibujantes era. Imagínense esas estructuras. Y el imperio inca, no menos importante, con su capital, Machu Picchu, el cual consideraban ellos el ombligo del mundo. Interesante el nombre, porque otras culturas antiguas europeas, como los antiguos griegos, también consideraban que el ombligo del mundo estaba allá. Bueno, llegamos así al descubrimiento de América, o descubrimiento para los europeos, por supuesto. Los indígenas descubrían que había alguien más que no eran ellos, ¿no? Algunos los consideraban dioses, otros los consideraban invasores, otros. El hecho es que fue el encuentro del mundo europeo con el mundo americano. Y esto da fin a la Edad Media. A partir de ahora estamos hablando de la Edad Moderna. Y la Edad Moderna se va a desarrollar entre el siglo XV y el XVIII, y en la Edad Moderna van a pasar muchas cosas. En Croacia van a comenzar las invasiones turcas y venecianas. Al mismo tiempo va a haber un gran apogeo de Dubrovnik, y los croatas se van a vincular a la Casa Real Habsburgo, a la Casa de Austria. Aquí tenemos a nuestra mascota ya preparada para la guerra, la batalla que se nos viene encima en la Edad Moderna. Hasta entonces el desarrollo de Croacia había seguido el desarrollo de cualquier reino europeo. Sin embargo, la invasión otomana realmente pone a temblar toda la situación. Toma el territorio de Bosnia y expone el territorio croata en 1493 a los turcos. Es decir, que mientras el reino de España está echando a los moros en 1492, echando a los moros del último reducto, que es el reino de Granada, están los turcos inquietando al territorio croata. Y están a cargo nada más y nada menos que este señor, que era Solimán el Magnífico, no solamente un impresionante militar, sino un impresionante individuo. Solimán el Magnífico, nosotros lo llamamos el Magnífico, los árabes lo llaman Solimán el Legislador, de forma de que era un hombre que había impulsado a su gente. Solimán el Magnífico toma en 1526 Hungría. ¿Por qué se desvía hacia Hungría? Porque no puede pasar, porque se enfrenta con una muralla que van a ser los croatas. Fíjense, esta región es donde se van a desarrollar los hechos en estos próximos dibujos. Aquí está el dibujo de mi librito, todos estos dibujos que ustedes ven aquí con esta sombra gris, ya se lo he dicho. La diseñadora de estos cuadros es mi hija, la sombra gris es Croacia actual. Y aquí se va a ir sucediendo la entrada de los turcos, pero los turcos llegan hasta acá y no pueden pasar. Como no pueden pasar, se dirigen al norte y van a tomar Hungría. Pero van a arrinconar a los croatas. Los croatas pierden el control de la costa y los venecianos se aprovechan. ¿Se acuerdan que les dije que a pesar de firmar el acuerdo, pues se aprovechan de la situación, dicen esta es la nueva oportunidad para tomar la costa, y toman nuevamente la costa? Así que esta es la situación de las invasiones turcas y venecianas en estos siglos. Bueno, la nobleza croata, ante esta situación que está cada vez más arrinconada, dice, bueno, ¿a quién vamos a buscar que sea el nuevo rey de Croacia? Bueno, y buscan precisamente a la casa de Habsburgo. La casa más importante en ese momento en Europa eran los Habsburgos. Los Habsburgos mandaban en España. De forma de que el rey de España y el emperador Carlos V, pues, o primero de España y quinto de Alemania, si quieren ustedes, era realmente el hombre más poderoso del mundo en ese momento.
¿Y a quién van a ubicar? A Fernando I como rey de Croacia. ¿Quién era Fernando I? Vean aquí que ya tenemos nuestra mascota vestida a la usanza española de la época, por supuesto. Fernando de Habsburgo era nada más y nada menos que todo esto que ustedes ven aquí: infante de España, archiduque de Austria, rey de Hungría, Croacia y Bohemia. Bueno, este era el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, nieto de los reyes católicos. Y además un consentido de su abuelo Fernando. Fernando el Católico lo quería porque era el nieto menor de una forma muy particular. Y está considerado el último de la casa de Trastámara y al mismo tiempo el primero de la casa de Habsburgo. Bueno, era hermano de Carlos I de España, como les dije antes, y a partir de que Carlos I de España deja de ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo va a suceder. A pesar de que no era la intención de Carlos. Carlos no quería que lo sucediera su hermano, quería que lo sucediera su hijo, pero no se dio lo que él quería precisamente. Bueno, es decir, y esto es importante para Venezuela, que mientras Carlos mandaba en el imperio donde no se ponía el sol, y mandaba por supuesto en Venezuela, su hermano Fernando lo hacía en Croacia. Y es la misma época en que Carlos, por las deudas contraídas con banqueros alemanes, va a ceder la provincia de Venezuela a los Belser o Bersarios entre 1528 y 1546. Bueno, esta época es de resaltar la figura de un sacerdote, sí, un sacerdote. Así como Fray Bartolomé de las Casas es famoso como sacerdote protegiendo a los indígenas, Fray Vinco Paletín, originario de Córchula, va a ser famoso pero va a tener una actitud diferente a la de Bartolomé de las Casas. Porque él venía de ser nada más y nada menos que un conquistador. Él se enrola a los 20 años, naufraga, después participa en la conquista de Yucatán durante 4 años y después de tener muchos años de conquistador se ordena sacerdote, regresa a España, es un importante cartógrafo y va a tener esta tesis del derecho a la guerra contra los infieles de las Indias Occidentales. Él argumentaba que no todos los indios podían ser tratados con mano de seda, que aquellos que eran beligerantes había que tratarlos con mano dura a fin de ablandarlos y convertirlos al cristianismo. No obstante, los reyes españoles le hicieron mucho más caso a Bartolomé que a Paletín, pero es importante destacar que él tenía esa tesis y esa tesis pues amparaba la mano dura de algunos conquistadores. Inventor, matemático, teólogo, elaboró una tesis que en su época tuvo una gran aceptación, que las inscripciones mayas tenían que ver con las inscripciones cartaginesas, pero luego se demostró que no tenía ningún sentido. 2 hechos heroicos notables. El primero, el episodio de Mila Goisalic. Mila Goisalic era una muchacha jovencita, aquí en la población de Omish, que enamoró al sultán turco. Y lo enamoró y él le permitía, por supuesto, que entrara al campamento y buscó la oportunidad y que reunió a todo el Estado Mayor precisamente en el lugar donde tenían el arsenal. Y cuando llega allá, pues vuela al arsenal y vuela, por supuesto, al sultán y a todo el alto mando, y también se vuela a ella, muere. Ese principado de Politsa es famoso por los estatutos de 1440 que se consideran muy avanzados para la época. Prohibía las torturas y la pena de muerte, los abusos que en aquella época eran la orden del día. Bueno, no sé si en esta época también, a pesar de que hay más hipocresía. Aquí tenemos a Politsa, la ubicación geográfica. Ustedes ven muy cerca de Dubrovnik, al norte de Dubrovnik, y estamos viendo la misma situación antes, ¿no? Fíjense, los turcos otomanos, los venecianos, el reino de Croacia arrinconado. Y el otro hecho importante es el sitio de Siget o de Sigetvar. Bueno, este está
el Ban de Croacia, Nicolás Subistinski. Recuerden, esto sucede en territorio hoy por hoy húngaro. Recuerden que el rey de Hungría y el rey de Croacia eran el mismo. Y este virrey está cercado en esta población, está asediado, sitiado o asediado por nada más y nada menos que Solimán. Bueno, ¿qué pasa? 90.000 hombres contra 2.500 hombres. El asedio dura aproximadamente un mes y va a producir 20.000 bajas otomanas. En realidad, pocas por la guerra, muchas por disentería, peste e infecciones. Cualquier herida pues se infectaba. Y esto va a llevar como consecuencia la muerte de Solimán el 7 de septiembre de 1566, el mismo día que Subistinski manda, porque ya no aguanta más, a salir a sus hombres y a morir combatiendo. O sea, el mismo día que muere el sitiado, muere el sitiador, que era Solimán. Esto, sin embargo, estas 20.000 bajas y la pérdida de su jefe, de su autoridad, hacen que, aunque el ejército otomano siga avanzando hacia Viena, lo haga ya diezmado por las enfermedades que continúan afectándolo y diezmado por la moral. Bueno, y este es el lugar de Siget. Como ustedes ven, aquí pierde un mes, pierde 20.000 hombres, pierde a la cabeza, y eso va, al final de cuentas, a salvar a Europa. Tanto esta acción como esta otra acción que se está produciendo aquí, esta auténtica muralla que se crea. ¿Y por qué hay tanta pestilencia y tanto enfermo? Recuérdense que esta zona de acá, yo siempre la he marcado, y esta de acá, eran zonas lacustres, eran antiguos lagos y eran zonas pantanosas. Esto no solamente atrasaba el avanzar del ejército o el pasar los cañones por estas zonas, sino que los enfermaba, los atrasaba, los cansaba, los enfermaba y los mataba. Bueno, de forma que estas dos acciones van a ser importantísimas en frenar el avance turco. En 1593, tropas croatas, ayudados por los alemanes, pero básicamente croatas, vencen a los turcos en la batalla de Sisak y frenan al menos por un tiempo más la invasión otomana. Por todas estas acciones, el Papa León X le otorga a los croatas un título Ante Murale Christianitatis. Ante Murale Christianitatis era muralla de la cristiandad. No solamente otorga el título, sino que muchas de las cosas que el resto de la cristiandad pudo hacer a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, los croatas podían hacerlo desde antes. Ejemplo, dar la misa en su idioma original. Bueno, este es el lugar donde se produce Sisak. Recuerden que ahí es donde los romanos también acuñaban monedas y donde las marcaban con Sisak, la misma población. Ahí no logran pasar los turcos otomanos. Ellos logran después seguir hacia arriba, pero ya cuando vienen a asediar a Hungría, pues no tienen más energía. Aquí tenemos el cuadro de Ferdo Kíkeres, 1892, Ante Murale Christianitatis. También otro cuadro muy bello, precisamente, que ilustra el momento en que los 5 hermanos croatas y las 2 hermanas, visiblemente deben de ser los jefes de 5 tribus croatas, llegan hasta el Adriático, sacando a los ávaros del juego. Bueno, llegamos hace un momento que Croacia va a quedar dividida en 4. Una, la Croacia véneta, o sea, invadida por Venecia. 2, la Croacia turca, invadida por los turcos otomanos. 3, lo que va quedando del reino de Croacia, que se convierte en una zona de guerra, de una gran destrucción, pero que logra frenar el avance de los turcos. Y 4, la República de Dubrovnik. Y esta es la paradoja. Cuando todas esas tragedias parece que van a hacer que Croacia desaparezca, surge una tremenda luz, que es la República Croata de Dubrovnik. Y esta república, precisamente en esta época, alcanza su mayor apogeo. Aquí la tenemos con la estrella marcada y el escudo de la República de Dubrovnik.
Bueno, y aquí nuevamente viste su gala de dama de Dubrovnik, nuestra mascota. Y fíjense bien, el gran desarrollo de Dubrovnik, económico, político, diplomático, cultural, llama la atención al mundo, y por eso los libros siempre se refieren a esta República de Dubrovnik como la Atenas croata. También recibió los nombres de República de San Blas siendo su patrono, y su escudo, ven aquí, a líneas rojas y azules. Esta es la República de Dubrovnik, la zona más meridional, más al sur de Croacia. Aquí tenemos un grabado de la época, de cómo era una ciudad amurallada. Aquí tenemos la ciudad amurallada en la actualidad. Aquí tenemos el Palacio del Rector en 2 fotos. Aquí tenemos el Palacio del Rector por dentro. Otra imagen. Y algunas imágenes ya nocturnas de la catedral, de las calles nocturnas iluminadas y de la iglesia de San Blas, como hice referencia, patrono de la República. Aquí casualmente se grabó la inmensa mayoría de la película Juego de Tronos. Solamente el 10% de la película fue grabada en otro castillo irlandés, pero el 90% se grabó en Croacia, en Dubrovnik. Aquí tenemos una monedita muy sencillita, como una especie de pullita, ¿verdad? Se llamaba Foller o Foller, de la República de Dubrovnik, y tenemos una pieza realmente grandiosa, una pieza de 42 milímetros de diámetro. Para que tengan una idea, nuestros fuertes de plata tienen 36 milímetros. La idea, una pieza de plata más grande que el dólar de plata, de forma de que una pieza realmente impresionante, que dejaba entrever precisamente el impresionante desarrollo económico de Dubrovnik. Y hablemos ahora de los 12 apóstoles, pero bueno, esos no son los 12 apóstoles de Jesús. ¿A qué nos referimos nosotros en Dubrovnik con los 12 apóstoles? Cuando yo pongo esta estrellita de 7 puntas, quiero decir que hay vinculación con nosotros, o bien sea con América, o bien sea con el Caribe, o bien sea directamente con Venezuela. ¿Los 12 apóstoles qué eran? Bueno, los 12 apóstoles eran 12 grandes galeones fuertemente armados. Se construían totalmente en Dubrovnik. Totalmente la tripulación eran dálmatas o ragusinos, que son los naturales de Dubrovnik. Y Dubrovnik se constituyó en una aliada de España contra los venecianos. Por supuesto, España era el imperio donde no se ponía el sol, y los venecianos querían en alguna forma tomar control de toda la economía del Mediterráneo, cosa que no estaba España dispuesta a tolerar. En ese sentido, Dubrovnik se consideró en una aliada española. Estas naves fueron contratadas por Felipe II, los 12 apóstoles. Cada galeón constaba con 48 cañones, más otras piezas de artillería, es decir, eran las naves más importantes de ese momento, con más poder de fuego que existían en el mundo. La misión, ¿cuál era? Patrullar el Caribe y escoltar a buques que llevaban cargamentos de oro o de plata, y se constituyeron en el Escuadrón Ilírico, con ese nombre adscrito a la Armada Española, al mando de oficiales dálmatas y ragusinos. Rápidamente crearon el terror entre los piratas, y en 2 oportunidades estuvieron a punto, como decimos nosotros, de echarle el guante al famoso Sir Francis Drake, bueno, al famoso pirata Francis Drake. El Sir se lo pusieron los ingleses. Bueno, aquí tenemos una ilustración. Había 6 tipos de navíos con un poco menos de carga de fuego y otros con un poco más. Estos eran los que tenían menos, y este tenía el doble la monstruosidad que representaban estos buques. Por supuesto, los primeros eran un poco más rápidos que estos, que eran más lentos, pero el poder de fuego de estos era inigualable. Bueno, llegamos así al
al siglo XVIII, siglo XVII finales y siglo XVIII, en donde ya los turcos van a dejar de ser una fuerza tan importante, empiezan a mermar, empiezan a aflojar y son obligados a firmar la paz de Karlovci. Por primera vez, la actual Bosnia y Herzegovina queda fuera de los límites de Croacia. Antes podíamos perderla, podíamos recuperarla, pero por primera vez va a quedar fuera de los límites de Croacia. Entonces, ¿cómo va a quedar esta situación? Esta región, y fíjense que aquí queda una partecita, a partir de este momento también, de esta región que va a terminar siendo después Bosnia y Herzegovina, esta región de salida al mar, y es una salida al mar pero sin mar territorial, para que aclaremos eso a punto de una vez. Esta forma que tiene Bosnia y Herzegovina como una punta de lanza va a explicarnos la forma que tiene Croacia, ya lo van a ver en un cuadro a continuación, ¿okay? Entonces volvemos al recuento. Croacia pues se constituye aquí en una zona de guerra bajo el control de Austria y de Hungría, una costa controlada por la República de Venecia, Istria, Dalmacia y el Escotor, esto es hoy por hoy Montenegro. Sin embargo, aquí tenemos la República de Dubrovnik independiente, de forma de que quedan divididos, como expresé anteriormente, en 4 partes. ¿Qué señalan estas 3 flechas? Aquí es cuando entran los rojos, son los turcos, aquí llegan los serbios y aquí llegan búlgaros a poblar esta región. Por eso que esta región tiene mayor parte de población musulmana hoy en día, que es Bosnia y Herzegovina, y tiene también población ortodoxa por los serbios que llegaron a poblar esta región que había quedado destruida, también totalmente destruida por la guerra. Antes de allá, esto no lo habían pisado estos señores, ni los búlgaros ni los serbios. Bueno, y llegamos al momento en que la Revolución Francesa inicia la edad contemporánea. Mientras Croacia está siendo casi desaparecida, las ideas de los enciclopedistas franceses se van a constituir en el germen de las revoluciones de la época, de todas las revoluciones. Y ese será motivo de nuestro siguiente trabajo. Muchas gracias, aquí nos despedimos y hasta la próxima.